Me lo dijeron varias veces antes de entrar a la selva. No sigas nada que no puedas entender. Al principio me pareció una superstición de los locales, uno de esos cuentos que se usan para espantar a los recién llegados. Pero aprendí, de la peor manera, que hay cosas en este mundo que no deberían ser vistas, y mucho menos seguidas. Estábamos en la selva Lacandona, Chiapas, muy cerca de la frontera con Guatemala. La misión era sencilla, al menos en teoría: asegurar un perímetro en un territorio conflictivo. Se habían reportado movimientos sospechosos de grupos armados, así que nuestra tarea era despejar el área. Era uno de esos encargos donde, más que balas, lo que desgasta es el calor, los mosquitos y la constante humedad pegada a la piel. Había estado en peores lugares, así que no imaginé que este sería diferente. Pero lo fue. Lo supe desde el momento en que vimos a esa cosa. Todo comenzó el tercer día en la selva. Llevábamos horas caminando entre raíces y lodo cuando uno de los compañeros, Muñoz, se detuvo de golpe. ¿Viste eso?, preguntó, con la voz entrecortada, señalando hacia los árboles. Todos nos detuvimos, levantando las armas por instinto, pero no había nada más que hojas agitándose con la brisa. Nada, solo un mono o algo así, le dije para tranquilizarlo. Él asintió, pero no dejaba de mirar hacia la espesura. Seguimos avanzando, pero la sensación de que alguien, o algo, nos estaba siguiendo no se me quitaba de la cabeza. No era paranoia. Había algo raro en el aire, como si la selva estuviera esperando que cometiéramos un error. Esa noche acampamos junto a un arroyo. Estábamos agotados. Uno tras otro, los compañeros comenzaron a quedarse dormidos bajo sus mantas mojadas. Me tocó la última guardia de la madrugada, y recuerdo que el mundo parecía ahogado en sombras. El único sonido era el zumbido constante de los insectos. Entonces lo vi. Al otro lado del arroyo, entre los árboles, una figura se movía con lentitud. Era enorme, majestuosa, y su piel brillaba bajo la tenue luz de la luna. Un jaguar blanco. Me quedé congelado, incapaz de apartar la vista de sus ojos dorados, que parecían atravesarme. Había algo en su mirada que me erizó la piel, como si supiera más de mí, de lo que yo mismo entendía. Parpadeé, y el animal ya no estaba. No escuché ningún sonido, ningún crujido de hojas. Simplemente había desaparecido. A la mañana siguiente se lo conté a los demás. Muñoz palideció al instante. ¿Un jaguar blanco?, preguntó, casi susurrando. Sí, lo vi claramente, respondí sin darle demasiada importancia. Muñoz se persignó. Dijo que los jaguares blancos eran espíritus guardianes, pero también mensajeros de desgracias. Y si se te aparecían, era porque la muerte estaba cerca. Yo me reí, pensando que solo estaba siendo supersticioso, pero los otros no lo tomaron tan a la ligera. Desde ese momento, todos empezaron a estar más tensos, como si algo invisible hubiera empezado a acecharnos. El primer accidente ocurrió esa misma tarde. Pérez, uno de los más experimentados del grupo, tropezó con una raíz oculta y cayó por una pendiente empinada. Cuando bajamos para ayudarlo, lo encontramos con la pierna rota en un ángulo imposible. Era como si la selva misma lo hubiera atrapado. No podíamos seguir avanzando con él en ese estado, así que decidimos armar un campamento temporal para esperar la extracción. «Esto es porque lo viste», me dijo Muñoz esa noche, mirando hacia la oscuridad del bosque con temor. «No digas tonterías», le respondí, aunque en el fondo comenzaba a inquietarme. Había algo raro en cómo todo estaba sucediendo, como si cada cosa fuera consecuencia directa del encuentro con el jaguar. Pérez deliraba por la fiebre. En medio de la noche comenzó a gritar cosas sin sentido. «Está aquí. Nos está mirando desde los árboles». Intentamos calmarlo, pero su miedo era contagioso. Cada vez que cerraba los ojos, decía que veía al jaguar acercándose, con los ojos fijos en él. Lo más extraño fue que, al amanecer, encontramos huellas alrededor del campamento. No eran de humano, y tampoco parecían de ningún animal que pudiéramos reconocer con certeza. Eran huellas de jaguar, pero mucho más grandes de lo normal, como si algo enorme hubiera estado caminando entre nosotros mientras dormíamos. Al día siguiente intentamos avanzar cargando a Pérez en una camilla improvisada, pero apenas habíamos recorrido unos metros cuando otra desgracia nos alcanzó. La radio, nuestra única conexión con la base, dejó de funcionar de la nada. Revisamos las baterías, los cables, todo parecía en orden, pero no había manera de restablecer la señal. Nos habíamos quedado incomunicados en medio de la nada.
Tenemos que salir de aquí ya, dijo Muñoz, cada vez más desesperado. Pero no había salida fácil. La selva parecía cerrarse a nuestro alrededor, y cada paso que dábamos se sentía como un esfuerzo inútil. Lo peor era la sensación constante de ser observados. Sabíamos que el jaguar estaba cerca. No lo habíamos visto de nuevo, pero todos lo sentíamos. Era como una presencia invisible, siempre un paso por delante, esperando el momento justo para atacar. La noche cayó nuevamente, y con ella, la desesperación. Muñoz empezó a hablar de cosas que no tenían sentido. Decía que habíamos sido marcados, que el jaguar no era solo un animal, sino una manifestación de algo más antiguo, algo que la selva protegía y al mismo tiempo temía. ¿No lo entiendes?, me dijo, sus ojos brillando con una mezcla de miedo y resignación. No vamos a salir de aquí. La selva nos tomó. Quise tranquilizarlo, pero en el fondo sabía que había algo de verdad en sus palabras. Todo lo que había sucedido parecía demasiado orquestado, demasiado perfecto, como si la selva misma nos hubiera atraído a su trampa. Fue entonces cuando lo escuchamos, el sonido profundo de un rugido, resonando entre los árboles. No era un rugido normal, era grave, pesado, como si viniera desde el centro de la tierra. Los árboles temblaron a nuestro alrededor, y por un momento pensé que el suelo se iba a abrir bajo nuestros pies. Luego lo vimos. El jaguar blanco emergió de las sombras, más grande de lo que recordaba, con su pelaje brillando bajo la luz de la luna. No hizo ningún movimiento agresivo, solo se quedó ahí, mirándonos con esos ojos dorados que parecían contener siglos de secretos. Y en ese momento, entendí que no éramos más que intrusos en su territorio. No había escapatoria. No sé cuánto tiempo pasó antes de que todo se desmoronara. La primera en caer fue la cordura. Muñoz se perdió en la selva una madrugada, diciendo que debía seguir al espíritu. Nunca lo volvimos a ver. Pérez no sobrevivió a la infección de su pierna, y los pocos que quedamos comenzamos a desvanecernos, uno por uno, como si la selva nos fuera absorbiendo poco a poco. Al final, solo quedé yo. Ahora estoy aquí, sentado al borde de este claro, escribiendo estas palabras como un intento desesperado de dejar algún rastro. Sé que el jaguar sigue ahí, observándome desde la distancia, esperando. No tengo miedo. De alguna manera siempre supe que este era mi destino. Si alguien encuentra esto, escuchen mi advertencia. No sigan nada que no puedan entender. La selva es antigua, y hay cosas en su interior que no pertenecen a este mundo. Cosas que no deberían ser vistas, y mucho menos seguidas. El jaguar blanco es una de ellas, y ahora lo entiendo. No se trata de escapar. Se trata de aceptar que, en este lugar, no somos más que sombras pasajeras frente a algo eterno. La selva siempre gana. Dicen que la selva tiene sus propios secretos, cosas que ningún humano debería ver o entender. Mi historia no es una leyenda, aunque más de uno ha intentado convencerse de que lo es. Lo que me pasó en la selva lacandona fue real. Quisiera olvidar, pero ya no puedo. Cada vez que cierro los ojos veo su rostro, y lo peor es que aún puedo escucharlo. Mi unidad tenía la tarea de explorar un área remota donde hacía años que no patrullaba nadie. Nos advirtieron que mantuviéramos la guardia alta porque varios soldados habían desaparecido en el pasado por esa zona. Yo llevaba unos años en servicio, lo suficiente para saber que la selva no es amable con los que la subestiman. Pero ese día había algo más en el aire, algo pesado, como una advertencia sin palabras. Nos adentramos al amanecer, con la vegetación tan densa que apenas pasaba la luz. Todo estaba húmedo, y los insectos se metían por cada abertura de nuestras ropas. Avanzamos despacio, en fila india, atentos al menor ruido. A eso del mediodía fue que lo vimos por primera vez. Un hombre, solo, de pie en medio del follaje, cubierto de tierra y hojas secas, como si la selva lo hubiera estado guardando durante años. Vestía un uniforme militar desgastado, de esos viejos que ya no se usan desde hace décadas. Al principio pensé que era algún campesino perdido, o tal vez alguien que escapaba de las autoridades. Pero cuando me acerqué y vi su rostro, supe que algo estaba mal.
Era joven. No parecía tener más de 30 años. Su piel estaba intacta, como si el tiempo no lo hubiera tocado, pero en sus ojos había algo antiguo, algo que no debería estar ahí. Nos miró como si nos conociera, como si hubiera estado esperándonos durante todo ese tiempo. ¿Ustedes son reales?, preguntó, su voz baja y ronca. Tenía acento del sur, pero la manera en que hablaba era extraña, como si llevara mucho sin usar su lengua. Uno de mis compañeros le gritó que se identificara. El hombre solo bajó la cabeza y dijo, casi en un susurro: «Soy soldado del batallón de caballería que desapareció aquí hace más de 5 décadas». Nadie se movió. El aire se puso más espeso y sentí cómo la piel se me erizaba bajo el uniforme. No podía ser cierto. Ese batallón desapareció mucho antes de que yo naciera. La historia era famosa entre los soldados, un grupo que se perdió en la selva y nunca fue encontrado. Pero este hombre estaba ahí frente a nosotros, joven, sano y vivo. «No he podido salir de aquí desde entonces», dijo. Su mirada se clavó en la mía. «La selva no me deja». Uno de los soldados trató de tomarle el brazo, pero él retrocedió con la agilidad de alguien que ha estado alerta durante mucho tiempo. Sin querer, mostró un par de placas militares oxidadas que llevaba al cuello. Me incliné para verlas y lo que leí me dejó helado. Las placas coincidían con las del batallón perdido. «¿Cómo sabes que estás aquí desde hace tanto tiempo?», pregunté, tratando de sonar calmado. «He visto cosas que no pertenecen a este mundo», contestó, con la mirada fija en algún punto invisible entre los árboles. «La selva me atrapó, y cada vez que intento salir, algo me devuelve al mismo lugar». Uno de mis compañeros murmuró una maldición, inquieto. El hombre nos miraba con una mezcla de esperanza y desesperación, como si por fin hubiera encontrado la manera de escapar, y al mismo tiempo supiera que todo era inútil. Lo último que recuerdo antes de perderme fue que nos ordenaron buscar un puesto enemigo. Siguió diciendo, con una voz que se quebraba de tanto en tanto. Pero no encontramos nada, solo árboles. Y algo más, algo que nunca debería haber estado allí. ¿Qué era?, le pregunté, a pesar de que una parte de mí no quería saber la respuesta. Sombras. No eran personas, pero se movían entre los árboles como si lo fueran. La primera noche se llevaron a uno de los nuestros. Luego, otro más. Al final me quedé solo. Y nunca más volví a ver el sol salir de verdad. Nos quedamos en silencio, intentando asimilar lo que había dicho. El hombre no parecía loco, al menos no del todo. Había un tono de certeza en sus palabras que me erizaba la piel. Decidimos llevarlo con nosotros. No podía dejarlo ahí, aunque algo dentro de mí gritaba que estábamos cometiendo un error. Lo escoltamos mientras retomábamos el camino hacia la salida de la selva, pero todo comenzó a torcerse desde el primer momento. Apenas habíamos avanzado unos metros cuando la brújula dejó de funcionar. El GPS perdió la señal, y el terreno que habíamos recorrido varias veces antes se volvió irreconocible. Era como si la selva estuviera viva, como si cambiara el camino a su antojo para impedirnos salir. El hombre no mostró sorpresa alguna. Solo caminaba detrás de nosotros, en silencio, como si ya hubiera vivido esto 1000 veces. «No tiene caso que lo intenten», dijo después de un rato. «Ella no los dejará salir». «¿Quién es ella?», le pregunté, con más frustración que curiosidad. «La selva. Tiene hambre. Y ahora que ustedes la han despertado, los quiere a ustedes también». Un silencio incómodo cayó sobre nosotros. Sentía como cada árbol nos observaba. Cada rama crujía como una advertencia. Fue entonces cuando escuchamos los primeros ruidos. Pasos entre los arbustos, pero no podíamos ver a nadie. El hombre se detuvo en seco y murmuró: «Ya vienen». «¿Quiénes?», preguntó uno de los soldados, apretando su rifle. El hombre nos miró con tristeza. «Los que se perdieron, como yo». Y entonces los vimos. Figuras borrosas emergieron de entre los árboles, cuerpos difusos con rostros cubiertos por la sombra, como si estuvieran atrapados en algún limbo. Eran soldados, pero no como nosotros. Estaban rotos, desgastados por algo que no era el paso del tiempo. Caminaban hacia nosotros con movimientos lentos, como si cada paso les doliera, pero sus ojos brillaban con una intensidad espeluznante, fijos en el hombre que no envejecía. «Ellos quieren que me quede con ellos», susurró el hombre.
No me han dejado salir, y no los dejarán a ustedes tampoco. ¡Corre!, grité, y todos empezamos a correr sin mirar atrás. Corrimos a ciegas entre los árboles, sintiendo cómo las sombras nos perseguían, escuchando susurros en un idioma que no podíamos entender. Cada vez que creíamos alejarnos, aparecíamos en el mismo lugar, como si la selva jugara con nosotros. El hombre seguía con nosotros, pero ya no corría. Caminaba despacio, con resignación en cada paso. «No tiene sentido», murmuró. «Ya no hay salida». Mis compañeros comenzaron a caer uno por uno, arrastrados por las sombras que se aferraban a sus piernas. Sus gritos se mezclaban con los ruidos de la selva, hasta que solo quedé yo, jadeando y temblando, sin saber qué dirección tomar. «Tú puedes irte», dijo el hombre apareciendo junto a mí sin haber hecho ruido alguno. «La selva no quiere a los nuevos, solo a los que ya han estado aquí antes». No entendí lo que quiso decir, pero no me importaba. Corrí con todo lo que me quedaba, escuchando su voz a lo lejos. «Nos volveremos a encontrar. Siempre lo hacemos». No sé cómo, pero encontré el camino de salida. Cuando emergí de la selva, el sol estaba alto en el cielo, pero todo parecía diferente, como si hubiera pasado más tiempo del que yo creía. Los informes decían que habían pasado semanas, aunque para mí apenas fueron unas horas. Nunca encontré a mis compañeros, ni al hombre. El ejército buscó por días sin éxito. Solo encontraron nuestras huellas, que terminaban de repente en medio de la nada. Hasta el día de hoy sigo soñando con él. En mis sueños, siempre me está esperando en la selva, con la misma expresión triste, como si supiera algo que yo no. Y lo peor de todo, es que sé que tiene razón. La selva nunca te deja ir del todo. Un día volveré allí, lo sé, y esta vez no habrá salida. A veces me pregunto cómo es que sigo cuerdo, si es que acaso eso todavía aplica para mí. Lo que vi en aquella misión no lo puedo explicar, pero es algo que cargo como un peso en la conciencia. No importa que hayan pasado semanas desde entonces, ni cuánto me esfuerce por racionalizarlo. Siempre encuentro los mismos ojos, las mismas sombras, acechando en mi memoria. Aquella noche, en medio de la selva, algo más antiguo que el hombre se despertó, y nosotros fuimos los tontos que nos atrevimos a tocarlo. Todo empezó como cualquier patrullaje rutinario. Estábamos en la selva Lacandona, cerca de la frontera con Guatemala, asignados para controlar actividades ilegales en la zona. La jungla siempre es un monstruo, húmeda, oscura y repleta de sonidos que te hacen dudar de todo. Hay serpientes en los árboles, jaguares en la maleza, pero nada me había preparado para lo que nos esperaba allí. Ese tipo de miedo es diferente. No es un miedo natural, sino uno que parece diseñado a propósito para aplastar tu alma. Habíamos estado caminando durante horas. El aire estaba pesado, casi irrespirable. A pesar de las bromas entre nosotros para mantener el ánimo, había algo en el ambiente que desde el principio se sentía mal. Una presión constante en el pecho, como si la selva misma supiera que no pertenecíamos allí. Y la sensación empeoró cuando encontramos el círculo. «¿Qué demonios es esto?», dijo uno de los chicos, empujando unas ramas para abrir paso. Frente a nosotros había un claro pequeño, tan limpio que parecía despejado a propósito. En el centro, un círculo de piedras blancas, perfectamente alineadas. Cada piedra tenía marcas talladas, como símbolos antiguos, y en el centro del círculo había sangre. No era sangre vieja, reseca por el tiempo. Era fresca, brillante y aún goteaba. «No me jodas. ¿Quién hace esto aquí?», dijo el sargento mientras se acercaba con cautela. «Puede ser alguna tribu», sugirió uno de los muchachos. «Las tribus no hacen esto, no al menos las que conozco», respondí, aunque tampoco estaba seguro de mis propias palabras. El sargento ordenó que no tocáramos nada hasta que alguien más lo revisara. Pero ya era demasiado tarde. Desde el momento en que vimos aquel círculo, algo cambió. La selva, que había estado llena de sonidos, monos aullando, pájaros, el crujir de ramas, cayó en un silencio absoluto. Era como si estuviéramos en el ojo de una tormenta, donde todo queda quieto justo antes del caos. Seguimos patrullando,
pero con cada paso que dábamos, sentíamos que algo nos observaba. El aire parecía más denso, como si camináramos bajo agua. Comenzamos a ver cosas entre los árboles, siluetas humanas que aparecían y desaparecían en las sombras, como si estuvieran jugando con nosotros. No decíamos nada en voz alta, pero lo sabíamos. No estábamos solos. ¿Viste eso?, preguntó uno de los soldados mientras señalaba un punto en la maleza. Nada, sigamos avanzando, le respondí, aunque yo mismo lo había visto. Era una figura, delgada, con los ojos hundidos, que desapareció entre las sombras en cuanto giramos la vista. El sargento, siempre escéptico, trataba de mantenernos enfocados. Pero conforme avanzaba la noche, las figuras se hacían más claras. Algunos soldados juraban escuchar pasos detrás de ellos, pero cada vez que se giraban, no había nada. Otros veían figuras con rostros deformes, que sonreían en la penumbra como si disfrutaran de nuestro miedo. «Aquí hay algo que no cuadra», murmuró uno de los muchachos cuando nos detuvimos a descansar. «No es solo la selva, esto es otra cosa». «Deja de pensar pendejadas y mantén los ojos abiertos», ordenó el sargento, aunque incluso él empezaba a perder la calma. Entonces lo escuchamos por primera vez, un canto. Venía desde algún punto profundo de la selva. Era un sonido grave, gutural, como si varias voces se unieran en un solo eco que hacía vibrar la tierra bajo nuestros pies. Nos quedamos inmóviles, escuchando, esperando que el sonido se desvaneciera. Pero no lo hizo, solo se acercaba. «No me gusta esto. Debemos regresar», dije, sintiendo como la piel se me erizaba. El sargento iba a responder cuando un grito desgarró la calma. Uno de los nuestros se había quedado rezagado y ahora corría hacia nosotros como si hubiera visto al mismísimo demonio. Su rostro estaba desencajado, la mirada perdida, y no dejaba de gritar una y otra vez. «No son humanos, no son humanos». Lo atrapamos antes de que siguiera corriendo en pánico, pero nunca logramos que nos dijera qué había visto. Solo repetía esas mismas palabras, y fue entonces cuando nos dimos cuenta. Nos faltaba alguien. «¿Dónde está Torres?», preguntó el sargento buscando con la linterna entre los árboles. No había rastro de él. Gritamos su nombre, disparamos al aire, pero la selva solo nos devolvió silencio. Nadie se atrevía a sugerirlo, pero todos lo sabíamos. La selva se lo había tragado. O peor. Intentamos mantener la formación, pero ya era inútil. Las figuras entre las sombras ahora nos rodeaban. Las veíamos claramente, cuerpos delgados con la piel tensa y pálida, los ojos hundidos en cuencas oscuras, como si llevaran siglos sin ver la luz. Caminaban lentamente alrededor de nosotros, rozando los árboles, con movimientos inhumanamente fluidos. Y siempre sonriendo. El sargento intentó tomar control de la situación. «Formación defensiva. Vamos a salir de esta maldita selva», gritó, pero ni siquiera él creía en sus palabras. Avanzamos en fila, apuntando nuestras armas hacia las sombras, pero era como si la selva misma se burlara de nosotros. Los cantos se hacían más fuertes, más cerca, y entonces las figuras empezaron a acercarse. Uno de los soldados, presa del miedo, disparó. Fue su error. El disparo resonó como un trueno y las figuras desaparecieron por un momento. Pero solo fue eso, un momento. Después, todo se desató. Las sombras se lanzaron sobre nosotros con una velocidad imposible, arrancando gritos y balas por igual. No importaba cuánto disparáramos, parecían deslizarse entre las balas, como si no existieran del todo en nuestra realidad. Corrí. No me enorgullece decirlo, pero lo hice. Los gritos de mis compañeros quedaban atrás, mezclándose con los cantos y los susurros de aquellas cosas. Casi podía sentir sus manos rozándome la nuca, como si estuvieran jugando a ver cuánto podía correr antes de caer. Llegué a una pequeña colina y me arrodillé, tratando de recuperar el aliento. La luna apenas se filtraba entre el dosel de árboles, pero en esa penumbra vi algo que me dejó helado. Torres. Estaba parado en el centro de otro círculo de piedras, con los brazos abiertos y la cabeza inclinada hacia atrás. Su cuerpo estaba cubierto de símbolos tallados en su piel, y en su rostro había una sonrisa tranquila, como si todo esto fuera exactamente lo que él esperaba. «Por fin», susurró con una voz que no era la suya. Antes de que pudiera reaccionar,
Las sombras se acercaron a él y comenzaron a danzar alrededor del círculo, repitiendo aquel canto espeluznante. Y Torres se disolvió en la oscuridad, como si nunca hubiera estado allí. El resto es un borrón en mi mente. No sé cómo encontré el camino de regreso al campamento, pero lo hice. Los demás nunca aparecieron. Nadie me creyó cuando intenté contar lo que pasó. Dicen que fue un ataque de algún grupo armado o que la selva nos desorientó. Pero yo sé la verdad. Esos rituales no terminaron, continúan, allá en lo profundo de la selva. Y cada vez que cierro los ojos, veo las sombras danzando, escucho los cantos, y siento que tarde o temprano, ellos vendrán por mí. Porque cuando entras en su territorio no hay salida, no hay escape. Solo queda esperar que, cuando vuelvan, lo hagan con la misma sonrisa que ahora me atormenta cada noche. No sé si haya sido un error o un mal presagio que nos mandaran a la selva aquella vez. Lo cierto es que ninguno de nosotros salió de ahí siendo el mismo. Desde esa misión, vivo con los ojos abiertos toda la noche, esperando un fuego que nunca se apaga del todo en mi mente. Te contaré lo que pasó para que entiendas por qué. Nos enviaron a una operación de reconocimiento profundo en la selva Lacandona, allá en Chiapas. No era nada que no hubiéramos hecho antes. Instalar un campamento, patrullar una zona delimitada y después de algunos días, salir sin ser vistos. Sin gloria ni espectáculo. La clase de misión que nadie recordará a menos que algo salga mal. Lo que no sabíamos es que esa selva nos estaba esperando, y desde el momento en que pusimos pie en ella, dejó de ser simplemente una misión rutinaria. Éramos 7 en total, veteranos todos, acostumbrados a la humedad, al peso del equipo, y a caminar sin rumbo fijo durante horas. El aire era pesado, denso con el olor a tierra mojada y raíces podridas. La jungla te cala hondo. El sonido de las cigarras y los monos era un ruido constante que se metía bajo la piel. Sentías como si la selva misma respirara a tu alrededor, siempre observando. A la segunda noche, instalamos nuestro campamento cerca de un río estrecho. Encendimos fogatas pequeñas para mantener a raya a los insectos, y entre bromas y cansancio, nos preparamos para la guardia nocturna. Me tocaba el segundo turno, así que me acosté temprano, esperando al menos un par de horas de sueño. Nunca llegué a dormir del todo. «Oye, ¿viste eso?», me despertó la voz de uno de los compañeros en la guardia inicial. Al levantarme, lo vi apuntando hacia el horizonte, más allá de la vegetación densa. A través de los árboles se distinguía un fuego lejano. Al principio pensamos que eran campesinos, o tal vez otro pelotón en maniobras. Pero había algo raro en esas llamas. No se movían como debería hacerlo un fuego común. Eran pequeñas, casi del tamaño de velas, y parecían vibrar con un ritmo extraño, como si danzaran en el viento. «¿Será una fogata ceremonial?», preguntó alguien más. «A lo mejor, pero esa cosa no debería estar aquí», respondí, todavía con el rifle en la mano. El fuego se mantuvo a la misma distancia durante horas, como si esperara algo. Nadie dijo nada, pero sabíamos que no podíamos dejarlo pasar por alto. A la mañana siguiente decidimos ir a investigar. Seguimos un sendero improvisado que nos llevó más adentro de la selva. El terreno se hacía más difícil a cada paso. El barro se pegaba a las botas, las ramas cortaban como navajas, y el calor era insoportable. Después de varias horas, llegamos al lugar donde habíamos visto las llamas, pero allí no había fuego. Solo encontramos un claro con piedras negras y restos de cenizas. Era como si alguien hubiera apagado la hoguera apenas unos minutos antes de que llegáramos. «No entiendo. ¿Dónde están los restos?», preguntó uno de los muchachos palpando el suelo húmedo. «Tal vez fue el viento», sugirió otro, aunque en su voz no había convicción. Lo que sí encontramos fueron objetos viejos, desperdigados entre la maleza. Había figuras de madera talladas con símbolos que ninguno de nosotros reconocía. También hallamos placas militares enterradas bajo las cenizas. Eran placas de identificación de soldados desaparecidos hacía años. «Esto no tiene sentido. Esta gente fue dada por muerta en un reporte oficial», dijo el sargento, mirando las placas con incredulidad. Todos nos miramos en silencio, y aunque nadie lo dijo en voz alta, sabíamos lo que aquello significaba. Esos hombres se habían desvanecido en la selva, igual que el fuego que vimos anoche. Al caer la tarde,
Las primeras dudas comenzaron a carcomernos. Había algo más que la humedad aplastante o el cansancio. Sentíamos como si nos estuvieran observando desde todas partes, sin descanso. Las cigarras guardaron silencio, y el aire se volvió tan espeso que costaba respirar. «Hay que volver al campamento», ordenó el sargento, aunque su voz sonaba tensa. Cuando empezamos el regreso, el sol ya se había ocultado, y solo teníamos nuestras linternas para abrirnos paso entre la maleza. Fue entonces cuando volvimos a ver las llamas. Esta vez no estaban lejos. Parpadeaban entre los árboles, como si algo o alguien las guiara hacia nosotros. Y aunque nos apurábamos a caminar, el fuego siempre estaba un poco más adelante, esperándonos en cada claro que encontrábamos. «¿Cómo demonios siguen ahí?», dijo uno de los soldados, apuntando nervioso con su rifle hacia las llamas. «No estamos solos», susurró otro. Esa fue la primera vez que lo admitimos. La selva estaba viva, y lo que fuera que jugaba con esas llamas quería algo de nosotros. Al llegar al campamento, lo encontramos patas arriba. Nuestras tiendas habían sido arrancadas del suelo, y los sacos de dormir estaban cubiertos de lodo, como si hubieran sido arrastrados por animales. Pero no había rastros de huellas humanas, solo las nuestras y unas marcas profundas que parecían garras. «Esto no es cosa de hombres», susurró uno, santiguándose mientras miraba alrededor. «¿Y ahora qué?», pregunté al sargento, tratando de mantener la calma. «Hacemos guardia en turnos, y si esas llamas vuelven, no las sigan», contestó. Pero su voz sonaba como si ya supiera que era inútil. Durante esa noche, ninguno de nosotros pegó ojo. Las llamas aparecieron de nuevo, pero esta vez mucho más cerca. Podíamos ver cómo se retorcían, casi formando figuras humanas que danzaban entre los troncos de los árboles. Entonces escuchamos los pasos. Al principio pensamos que eran animales moviéndose entre la vegetación, pero no. Eran pisadas pesadas, rítmicas, como las de soldados marchando en formación. «¿Quién anda ahí?», gritó uno de los compañeros, apuntando con su rifle hacia la oscuridad. Nadie respondió. Solo las llamas seguían danzando, más cerca cada vez. Luego, entre el murmullo de la selva, escuchamos algo más. Voces. Voces que llamaban nuestros nombres, susurrando desde todas direcciones. La primera reacción fue disparar, pero los disparos se perdían en la espesura sin tocar nada. «Retirada», ordenó el sargento, pero al dar media vuelta nos encontramos con la peor de las visiones. Frente a nosotros estaban los restos de una antigua hoguera, aún humeante, y a su alrededor, figuras humanas de pie, inmóviles. Al apuntarles con las linternas, vimos sus rostros. Eran soldados, o al menos lo que quedaba de ellos. Sus cuerpos estaban desgastados por el tiempo, con uniformes rotos y piel arrugada como cuero viejo. Pero lo más aterrador era que tenían nuestras mismas caras. Eran nuestras versiones, pero de otro tiempo, perdidas y olvidadas en la selva. Uno de mis compañeros comenzó a gritar, y sin pensarlo dos veces, todos echamos a correr. No importaba hacia dónde, solo queríamos alejarnos de esa visión, pero las llamas nos siguieron, y en medio de la confusión, uno a uno fuimos cayendo. Yo logré salir, o al menos eso creo. Cuando llegué al punto de extracción, no había rastro de mis compañeros. Nadie en la base mencionó nada sobre ellos, como si nunca hubieran existido. Desde entonces, cada vez que cierro los ojos, veo esas llamas acercándose, y sé que algún día volverán por mí. Porque la selva no olvida, y lo que entra en ella, nunca sale del todo.